La victoria de una batalla no depende del número de soldados, sino depende de las fuerzas que vienen del cielo. ¿De dónde sacó esta frase Javier Milei, que es precisamente su eslogan de batalla? En el libro de Macabeos, un libro que no está precisamente aprobado, al menos en la Biblia católica, ahí está la historia de una familia, la familia de Matitías y sus 4 hijos. Y es Judas Macabeo, el martillo, el que se transforma en el líder fuerte de este pequeño ejército para tratar de liberar a Israel de en aquel entonces el imperio griego, el imperio creado por Carlomagno. Se dice que en una de esas batallas, precisamente cuando se notó que el número de soldados era más grande que las tropas o el grupo que dirigía Judas Macabeo, fue cuando dijo la frase: la victoria no depende del número de soldados que tenga cada tropa, sino depende de las fuerzas que vienen del cielo. Y claro, es una historia interesante y más larga de lo que les estoy diciendo. Pero bueno, esto es como un preámbulo a lo que vamos a hablar hoy en este video, que es precisamente los puntos más importantes de el primer informe de gobierno, podríamos decir el primer informe de gobierno que explica la situación del Estado, en este caso del país argentino, que se acaba de dar en estos días allá en Argentina. Y bueno, ¿a cuánta gente le habló Milei? ¿A cuánta gente envuelta en la política le habló el presidente Javier Milei? Lo que dijo aplica solamente al Estado argentino. Lo que dijo aplica solamente a la mentalidad y forma de actuar del político argentino. El discurso que habló Javier Milei aplica solamente al modo como el Estado se maneja, aplica solamente al Estado argentino. Con una presentación en televisión nacional que rebasó el 50 puntos de rating, el más alto puntuaje en cuanto a audiencia en un discurso político ahí en el estado de Argentina, y bueno, no se diga en las plataformas de YouTube. Un discurso que yo me atrevería a decir que lo está viendo todo el mundo, porque como les digo, lo que dijo Javier Milei aplica solamente a la situación socioeconómica y política que vive el Estado argentino. En el panorama mundial, ¿cuántos países podemos encontrar en situaciones similares de pobreza, de seguridad, de educación, de salud y de protección a las fuerzas de defensa nacional, al ejército nacional? ¿En cuántos países la situación es similar al Estado de Argentina, si no es que peor? Aunque Argentina está rankeada en uno de los países con más pobreza, yo me atrevo a señalar y dar 2 ejemplos aquí en América. Uno es Cuba, otro es Nicaragua. En África hay más de 2 países. En la misma Europa del Este hay más de 2 países. Y no se hable de Asia. O sea que esto no es solamente en Argentina. ¿A cuántos políticos en el mundo les mandó Javier Milei este discurso hablando de este tema?
Porque como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Macabeos y que se conmemora en la fiesta de Hanukkah, la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. En materia de seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los oncológicos. En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Como si fuera poco, esta debacle nacional nos está llevando cada vez más a la irrelevancia en el concierto de las naciones, volviéndonos incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándolos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo. Otro de los puntos que también Javier Milei describe muy bien en su discurso, en el informe de sus, podríamos decir, primeros 90 días en Argentina como gobierno del país, aplica a la situación del Estado. Un Estado que realmente, lo que dijo Javier Milei, aplica solo al Estado argentino. Se habla de un Estado donde hay monarquismo, donde la mayoría de los integrantes y dirigentes del Estado viven o se sienten mejor que monarcas, mejor que reyes. Un Estado donde la impunidad es una de las leyes que rige dentro del manejarse político del Estado, la impunidad, la inmoralidad y falta de ética. Un Estado bien descrito como lo dijo Thomas Hobbes cuando habla del Leviatán. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal, generando perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete. Tal como señalara Milton Friedman, nada bueno del Estado se puede esperar. Según el padre del monetarismo, existen 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero propio en uno o en terceros, mientras que lo mismo se puede hacer con el dinero de otros. Así, la mejor manera de gastar es el dinero propio en uno mismo, ya que uno sabe lo que quiere y cuánto le costó ganarlo, es decir, se maximiza el beneficio. Por otra parte, cuando se gasta el dinero propio en otras personas, se minimiza el costo, mientras que cuando se gasta el dinero de otros en uno mismo, se cae en el despilfarro. Por ende, esto se deriva que no hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, justamente lo que hace el Estado. Es por ello que a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar. Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial,
y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no, sustentado también por empresarios prebendarios que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de lo que es el clientelismo? Que los mismos políticos, por tratar de mantener su puesto o posición política, ya sea como senadores, como auxiliares, como X posición dentro del Estado, ¿cuántos de ellos tratan de hacer clientela? ¿Y qué se le llama clientela? Aquellos que les das algo material, si no es que dinero. Acabo de vivir una experiencia que allá en el pueblo de México, donde yo residí mi niñez y mi juventud, hasta con una sandía te tratan de comprar el voto. ¿De veras Javier Milei estaba hablando solo al Estado argentino? Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas. Además, eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias al mínimo, recursos que históricamente se usaron como moneda de cambio para comprar apoyos políticos. Pero también lo vimos con periodistas que frente a la decisión de terminar con la pauta oficial han decidido salir a defender sus privilegios de manera descarnada, llegando a caer en delitos de calumnias, injurias y mentir de manera depravada. Lo vimos también en gobernadores, a los que solo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas. La lucha para crear un Estado honesto, un Estado limpio, un Estado que se encargue de administrar los bienes de un pueblo, los bienes que pertenecen a la comunidad de una determinada región geográfica, es una lucha que Javier Milei puso con nombres y apellidos. Pero ¿cuántos Sergios Mazzas hay en cada estado, en cada país dentro de la política? ¿Cuántas Cristinas Kirchner hay dentro de un estado, dentro de la política? No solamente en Argentina. ¿Cuántos Grabois, que son líderes sindicales o gerentes de la pobreza, que intermedian obteniendo recursos del Estado para supuestamente ayudar a los pobres y en ese intermedio ellos se quedan con la mayor parte? ¿Cuántos periodistas, cuántos gobernadores, cuántos moyanos, líderes sindicales hay dentro de la política en nuestros países? Esos son con los que la política o el político honesto o el líder honesto de un país, que se pretende ser el apostolado de dirigir un país, estos son los jinetes del fracaso, como bien lo mencionó Javier Milei, con los que debe luchar un candidato o un líder que realmente piensa en el pueblo, un líder que realmente piensa en la gente que habita esa región geográfica, que aparte es el bien material que le da vida a su población. Porque no debemos engañarnos. Hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen.
Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó, en el accionar de diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras nadie veía. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. Finalmente, el último punto que Javier Milei explica en su discurso es un mensaje para todos los líderes del mundo, de mi punto de vista. Un mensaje de cómo debe ser el líder de un Estado, de cómo debe ser un Estado, de cómo se debe servir. Un líder que no busque el beneficio propio, sino el beneficio de su pueblo. Un líder que no busque el beneficio propio, sino el beneficio de su nación. Un líder que no busque el beneficio propio, sino el desarrollo de su país. Un líder que no busque riqueza y poder entrando a la política, sino que busque servicio y satisfacción al hacer de su región donde él nació y donde él vive y donde sus raíces están, una gran región geográfica desarrollada donde sus habitantes viven en paz, en armonía, desarrollo y prosperidad. La política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio. Nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera política. Nosotros vinimos a enarbolar las banderas de la libertad, con plena conciencia de que íbamos a tener que pagar los costos de la fiesta obscena que muchos de ustedes realizaron. Porque lo que nos mueve a nosotros no es el poder por el poder mismo, sino nuestra causa sagrada, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Porque a diferencia de algunos de ustedes que están pensando en su próxima elección o en sus propios intereses, nosotros solo pensamos en defender la causa de la libertad, en reconstruir nuestra nación y en brindarle un futuro de prosperidad a nuestros hijos a cualquier precio. Nosotros no gobernamos para ser populares. La búsqueda de popularidad es un mal consejo para un líder. Es esa brújula la que empujó a los gobiernos de los últimos 20 años a postergar medidas que, si bien eran difíciles, eran también necesarias. Nosotros no escuchamos esos cantos de sirena. No gobernamos para ser populares ni hoy ni mañana. Bueno, pues ahí está el discurso sumarizado de Javier Milei, que apenas lo dio en estos días, su primer informe del Estado de la Nación, por así decirlo. Un discurso muy emotivo, pero el mensaje en este video es precisamente todo lo que él dice, y yo pienso que no se dirige solamente a su nación Argentina. Es una cachetada de guante blanco para todos los políticos y los que pretenden ser políticos o que pretenden vivir de la política dentro de todas las naciones del mundo. Soy Julián Albatros. Si te gustan estos videos de 10-15 minutos, suscríbete, compártelo, dale like para que el logaritmo de YouTube lo multiplique, lo invite a que otra gente lo vea y entremos en la batalla cultural y a defender la honestidad y luchar contra la corrupción. Hasta la próxima.